Gracias. ¿Por qué tema, señora? Por lo que vamos a comenzar a tratar, señora presidenta, por el llamado a la reforma de la Convención de la Constitución de la provincia. Muchas gracias, señora presidenta, por cederme Tiene el la uso de palabra el convencional, perdón, Pedro Goyochea. No le voy a conceder la interrupción hasta que termine de hablar, señora presidenta. Señora presidenta, hoy estamos acá. A ver, nosotros tenemos que poner a consideración, no está dentro del orden del día y tenemos que poner a consideración. No estoy hablando sobre los los puntos del orden del día, convencionales. señora presidenta. Usted me ha concedido el uso de la palabra y le pido que respete mi tiempo. Está bien, pero no está dentro del orden del día. Tiene la palabra el convencional Pedro Goyochea. Señora presidenta, se aprobó un reglamento interno y establece las formas, digamos, de la solicitud de las palabras y el orden del mismo. Esto está específicamente contemplado en el capítulo 7 que habla de las mociones. En ese sentido, si un convencional o una convencional solicita la palabra y expone cuál es el tema a través del cual se va a expresar, tiene que estar a consideración del cuerpo para ser aprobado. Esta es la formalidad del reglamento que ha sido aprobado. En ese orden, claramente lo establece que para hacer uso de la palabra en un tema que no ha sido incorporado en el orden del día, tiene que ponerse a consideración del cuerpo. Y es obligación de la presidencia de la convención hacer observar el reglamento para que de esta manera las formalidades se cumplan. Por lo cual solicito una moción de orden que ante la solicitud de la palabra por parte de la convencional Cristina Saavedra se ponga en consideración del cuerpo la autorización de la misma o no. Es una moción concreta. Perfecto. No tengo micrófono. Está bien, hay una propuesta del convencional Pedro Goyochea. Democracia siempre, presidenta. Para Estaba que en uso de la tema palabra. sea tratado o no en el recinto. Déjeme explicar, presidenta, que mi exposición se va a referir a la reforma de la Constitución y eso es lo que estamos haciendo en este recinto. Así que les pido, por favor, que a través de la moción de orden, de la moción del nombre que usted le quiera dar, me dejen hablar. Es la primera sesión y estoy pidiendo concretamente la palabra. Nosotros acabamos de aprobar un reglamento y esta presidencia tiene que poner a consideración esta propuesta. Yo ya estaba en uso de la palabra, presidenta. Pero no era un tema que se iba a tratar. Ni siquiera me dejó expresar el tema, presidenta. Le pregunté cuál era su tema, señora convencional. Tiene la palabra. Pero hay una moción concreta. Bueno, yo, señora presidenta, ayer, no me decepcione tan rápido, señora presidenta. Vimos como ustedes se peleaban y los dejamos tranquilos. Queremos hacer uso de la palabra, nada más. Querés hacer uso de la palabra. Habíamos dicho que iba a hablar nuestra presidenta de bloque y que después hablaba el presidente de ustedes. Lo habíamos dicho y lo habíamos hablado, señora presidenta. Me parece que tenemos que empezar bien. Si democracia es siempre, es siempre. Entonces, por favor, señora presidenta, estaba en uso de la palabra. Por favor. Convencional, yo quiero decirles que es verdad que usted ha dicho que iban a hablar, pero en el momento de la aprobación del reglamento interno. Eso es lo que quedamos en el tema de labor parlamentaria. Fue así. Hay una propuesta concreta del convencional Pedro Goyochea, se pone a consideración del cuerpo si este tema es tratado o no es tratado en este recinto. Si este tema no es tratado en este recinto. Se pone a consideración de los señores convencionales. Los que estén por la afirmativa, si no hace levantar la mano.
Sí, Pedro. Si puede explicitar bien la moción, porque no se Perfecto. entendió, señora Perfecto. presidenta, gracias. Vamos a poner a consideración de los señores convencionales si este tema es tratado en esta sesión, del tema Democracia que cuando ha ellos propuesto la convencional Cristina Salguedel. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. ¿Qué estamos votando, presidenta? Explique. Vuelvo a Usted ya me había reiterar. concedido el uso de la palabra, me interrumpió, no le concedí la interrupción y me manda a votar ahora, si me van a dejar hablar. Es un chiste, presidenta, arrancamos bien. Estamos Le acabamos de aprobar un reglamento por consenso. ¿Así vamos a arrancar? ¿Saben? Tiene la palabra el Señora convencional presidenta, ¿puede ejercer usted la autoridad con los convencionales Sí, por que favor. no se están comportando conforme el criterio que lo establece el reglamento? No, Volvemos de nuevo. le pedimos orden, por favor. Señora presidenta, hay una moción de orden a los fines del pedido de la palabra de la convencional Salguedel. Tiene que estar a consideración del cuerpo si autoriza. Se pone... No, no fue así. Estuvimos de acuerdo anoche en que íbamos a hacer uso de la palabra los presidentes de bloque. ¿Fue así o no fue así? Estaban el 90% de los... Bueno, entonces, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Miedo de qué tienen? ¿Miedo de qué tienen si voy a hablar? Orden, por favor, señores convencionales. Orden. Tiene la palabra Griselda Herrera, la convencional Griselda Herrera. Señora presidenta, en la normalidad que estamos tratando de llevar esta sesión, acá nadie se ha expresado por el sí o el no, compañera constituyente, y lo mismo al compañero Cantero. Hago alusión en forma particular porque son los dos que están elevando el tono de la voz. Es decir, solamente el presidente de bloque ha puesto que usted lleve a consideración las dos votaciones, nada más. Es decir, si está en el uso de la palabra, no estoy ni se ha llevado a cabo, ni saben si la vamos a acompañar o no a la convencional para que haga uso de la palabra. Es decir, se están explayando sobre un tema que no corresponde. Entonces, teniendo en cuenta, señora presidenta, la petición que ha realizado el presidente del bloque, le solicitamos específicamente que lleve a votar, porque en realidad no nos parece mal que pueda exponer lo que usted quiere exponer, si este es el recinto, no para que vengan a gritar de la forma que lo están haciendo. Así que, por lo tanto, señora presidenta, lleve, por supuesto, la votación y listo, nada más, señora presidenta, y es moción concreta definitivamente. Bueno, entonces... Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el convencional Delgado. Mi solicitud es, y el entendimiento de una vez aprobado el reglamento interno, voy a solicitar como convencional a la presidencia que se dé cumplimiento. El reglamento interno, como bien lo dijeron los convencionales, no solo fue trabajado de manera independiente por cada uno de los bloques, sino que fue consensuado y fue trabajado de alguna manera, de manera conjunta entre los distintos bloques. Por supuesto que absolutamente todos los convencionales quienes estamos acá tenemos una pertenencia política y todos tenemos ganas también de hacer expresiones o consideraciones políticas, pero lo real es que existe un reglamento y debemos dar cumplimiento. El reglamento es muy claro. No podemos nosotros incorporar en este momento en el orden del día temas que no estén. Esa es la existencia y la función que tiene la labor parlamentaria y el orden del día.
Yo podría en estos momentos hacer consideraciones políticas, tarde temáticas, que nada tienen que ver con el orden del día. Por lo tanto, yo solicito que desde presidencia se exija que se mande a votar el cumplimiento no del reglamento. El tema no tiene que ver con el orden del día. Nada más, presidente. Tiene la palabra el convencional Marcelo Rodríguez. Teniendo en cuenta el espíritu de esta convención, teniendo en cuenta el espíritu que tenemos cada uno de los convencionales, tanto del bloque opositor como el bloque oficialista, nosotros lo que considerábamos, no con el objetivo de quitarle la expresión a nadie, simplemente de no salirnos de lo que establecía el reglamento interno. Pero quiero que sepan que nosotros tenemos el ánimo de acompañar cada una de las expresiones. Pido concretamente que se vote lo que se acaba de establecer y ahí sabrán si tienen para molestarse o no en cuanto a lo que se decide el bloque mayoritario. Bueno, el convencional Pedro. Bueno, hemos sido claros, señora presidenta, con respecto a la observación del reglamento, como así también la obligación de la presidencia de guardar el orden de la sesión con respecto a algunas expresiones. Esta es una honorable convención constituyente. En ese sentido, vuelvo a ratificar lo que acabo de decir hace un momento. Vamos a respetar el reglamento interno porque para eso se lo votó. Todo convencional que hace una solicitud fuera del orden del día tiene que ser sometido al cuerpo para su aprobación. Es decir, no puede hablar de manera automática porque integra un cuerpo a través del cual se manifiestan las aprobaciones o las desaprobaciones. En concreto, atendiendo a la solicitud de la convencional Saavedra, y en cumplimiento del reglamento interno de esta convención constituyente, toda proposición tiene que ser aprobada por el cuerpo. La moción ha sido concreta, que la presidencia ponga a consideración la solicitud. Es una moción de orden, por lo tanto, señora presidenta, mande a votar. Entonces, vamos a Quiero que votar. quede con... hablar sobre la reforma de la Constitución. El tema es la reforma de la Constitución. Mande a votar. Vamos a votar la propuesta del convencional Pedro Goyochea para habilitar la palabra a la convencional Cristina Saavedra. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra la convencional Cristina Saavedra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al Pleno de la Convención. Por un momento me hicieron dudar de lo que todo dijo, de todo lo que adelantó el convencional Canteros, que les daba un voto de confianza a ustedes. Hoy estamos acá por el llamado a la reforma de la Constitución de la provincia de La Rioja. Quiero dejar constancia que este llamado a reforma constitucional está viciado desde el mismo momento en que al gobernador Quintela se le ocurrió hacer un nuevo traje a su medida. El pueblo de La Rioja, la gente, no está preocupada por esta reforma constitucional. La gente está preocupada, angustiada, descreída, desahuciada, porque está atravesada por una enorme crisis económica y social. La gente está pensando no en cómo va a llegar a fin de mes, sino en cómo va a encarar el mes. No está preocupada por la reforma de la Constitución. Ignora que existe esta convención. Con un engaño el pueblo fue a votar el 7 de mayo convencionales constituyentes. Y digo con un engaño porque el gobernador desdobló las elecciones para no estar pegado a la debacle del gobierno nacional que encabezan Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Tomás Massa. Sabía que se iban a estrellar
y por eso dobló las elecciones y además pegó la boleta de convencionales a los estamentos provinciales y municipales. Vale decir, esta reforma constitucional no tiene el consenso en la sociedad, no tiene consenso en el círculo rojo de la política, no tiene licencia social. Para Quintela esta reforma constitucional es una de sus obras más, como el derivador vial de la zona sur, innecesaria, carísima, carísima. Solo se justifica porque necesitan blanquear los negocios que hacen en el poder. Y la ley que declara la necesidad de la reforma establece 17 puntos que junto con el preámbulo de la Constitución hacen de ella una modificación casi total. Ahora, ¿hacia dónde va Quintela con esta reforma? Con la periodicidad de la función ejecutiva, Quintela quiere perpetuarse en el poder y quiere además concentrar todavía más el poder, porque siempre se puede ser más unitario que Rosas. Con la periodicidad de la función legislativa, Quintela está justificando el tocar el artículo 120. Con la periodicidad de la función judicial, Quintela quiere impunidad para él y para su familia. Pero con ello pone en riesgo una garantía constitucional, base de nuestro sistema republicano, que es la independencia del Poder Judicial. Y esto no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Qué van a hacer los jueces en el futuro? ¿Se han puesto a pensar? Porque los políticos hacemos campaña en base a una plataforma política cada vez que nos van a elegir. Los jueces, ¿con qué van a hacer campaña, señora presidenta? Con las sentencias. Vaya si va a ser bueno entrar al pasillo de tribunales. ¿Y qué decir cuando hablan de la jurisprudencia obligatoria del Superior Tribunal de Justicia? ¿No les da pavor? ¿No les da pavor pensar en eso? La jurisprudencia obligatoria de este Superior Tribunal de Justicia, ojo, fíjense que ahí no está sentada la reencarnación de Dalmacio Vélez Arfield. Ojo con eso. Y cuando les molesta la libertad de expresión, cuando les molesta el periodismo, ¿por qué le quieren poner un bozal a la prensa si vivimos en democracia? ¿A qué le tiene miedo Quintela en la democracia si tiene la suma del poder público? ¿Cuál es la razón para poder ponerle una mordaza a la libertad de expresión? Ahora déjenme cantar. Eureka, el gobernador va a crear los derechos al agua, a la energía y a la conectividad. ¿Alguna vez los que gobiernan esta provincia desde hace 40 años se van a poner a pensar cómo le van a cambiar la vida a la gente y se van a hacer cargo de que nunca en 40 años les hicieron las obras para cambiarle la vida? Háganse cargo. Es la extrema caradurez querer consagrar constitucionalmente un derecho que saben que no le van a cumplir. En el interior es un horror. La gente no tiene derecho al acceso al agua, no tiene luz. ¿Y saben qué? Piensan que el acceso a la salud y a la educación son derechos de cuarta generación, porque cuando les hablan de esos derechos no sabe la gente de qué le están hablando porque no acceden. Otro punto no menor es la paridad de género. ¿De qué habla el gobernador cuando habla de paridad de género? ¿Qué es un chiste? Si no tiene ni una sola mujer en el gabinete, ni una sola. Cuando quisieron cumplir con la paridad de género en la función judicial volaron a 2 jueces para nombrar a la sobrina y a la ahijada del gobernador. Lo cierto es que la paridad en los cargos electivos, en un sistema electoral vicioso, Señora tramposa, amañado. convencional. Ya de terminar, presidenta.
amañado como el que el tenemos tema vigente. Déjeme se hablar, está Presidenta, porque yendo estoy en uso el de la tema. palabra y estamos acá para hablar de la reforma de la Constitución. Mientras tengamos vigente un sistema electoral tramposo, vicioso, amañado y una justicia electoral peor de mafiosa, la paridad va a seguir siendo una utopía. Háganse cargo también de eso. Y cuando nos hablan de la constitucionalización de la coparticipación municipal, ¿de qué están hablando? Porque depende de qué lado del mostrador esté Quintela, es el discurso que tiene. Él llevó adelante un reclamo por la coparticipación y logró un fallo histórico de la Corte Suprema que jamás cumplió. Nunca en 4 años cumplió el artículo 168 de la actual Constitución. Jamás le interesó a Quintela cumplir con la autonomía municipal ni con la coparticipación, porque él necesita intendentes obedientes. No le conviene intendentes que Se está tengan refiriendo derecho al tema, a la... señora Lo comisionada. lamento, pero estoy en uso de la palabra. Cuando hablan de la renta básica universal, Presidenta, ¿a dónde van? ¿Quieren constitucionalizar la pobreza? Háganse cargo, para eso estamos acá, déjenme hablar. ¿En qué piensan? ¿En qué piensan cuando hablan de la constitucionalización de la renta básica? Lamento que no les guste lo que están escuchando, me quedan 3 minutos. Le queda Cuando 1 minuto, ustedes- señora convencional. No, tengo el tiempo. Cuando hablan de la el constitucionalización tiempo lo de la renta maneja básica, esta ¿se dan cuenta que presidencia. están constitucionalizando la pobreza? ¿Se dan cuenta? ¿Con qué plata van a financiar la renta básica? Porque con las cuentas del rojo es muy fácil ser generoso, que la gente te deba el favor. ¿Por qué en lugar de eso no proponen que la gente gane como mínimo o como Bueno, sueldo básico una señora canasta convencional. básica? Le pido que me deje terminar de hablar. Señor, Le se pido, está yendo del tema, no importa, tiene yo estoy nada hablando de que la ver Constitución. con este Le estoy tema pidiendo en que el la día gente de gane hoy. una canasta básica, Presidenta, porque la gente se está muriendo de hambre. Escuchen a la gente, gana sueldo de hambre, tienen una Compañera, fábrica de pobres, señores generan pobreza, convencional, no son llamamos capaces de al generar orden. sueldos de Llamamos sueldos al orden dignos. en esta convención. Señora Presidenta, indudablemente que el incumplimiento sostenido del reglamento por parte de la convencional hace la obligación por parte de la Presidencia de ejercer el reglamento para llamar al orden a quien está excedido en el tiempo en el cual se expuso. Son 3 minutos. Por favor, la gente de la grada, señora Presidenta. Silencio, si no se va a hacer Señora desalojar Presidenta. este recinto. Señora Presidenta, estamos en una honorable convención donde debemos cumplir el reglamento. Se concede el espacio de la palabra por 3 minutos conforme lo establece el reglamento. Esto marca claramente la Señores, pauta del incumplimiento que tiene la convencional SAGUE con respecto a ajustarse al reglamento. En ese sentido, le llamo de nuevo a que haga observar el reglamento, para eso es la autoridad y ejerce la presidencia. Por favor, señora Presidenta, ha vencido el plazo de los 3 minutos que está autorizado por el reglamento. 3 minutos. Sostengo, por favor, para que concluya observar el reglamento, señora Presidenta, se va a agradecer, dado que el tiempo empleado ha sido excedido en demasía. El tiempo que se ha Cumplamos el establecido reglamento ha sido tal cual lo ha concluido establecido. Por parte favor, de la señora Presidenta, le vuelvo a convencional y ha exigir salido para el que tema ya del recinto. concluya la ponencia de la convencional. Respeten el reglamento, usted tiene la obligación de hacer observar el reglamento, llamar al orden, y si hay agravios de la grada, también tiene la autoridad para hacer los llamados de atención, señora Presidenta. Por favor, señores ejerza, convencionales, ejerza por favor. la presidencia.
Por favor, Excedido señores, el tiempo, se ha excedido el tiempo en el uso de la Conceda palabra la a palabra. la señora convencional. conceda la palabra a la convencional Griselda Herrera que acaba de solicitarla, por favor. Siendo las 12:51 se da por levantada esta sesión.